Senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Qué gusto, qué honor volver a saludarlo a usted y a todo el equipo de La Hora de la Verdad y a todos sus oyentes. Senadora, la hemos escuchado poniéndole unas objeciones muy serias y muy fundadas a esa noticia que tiene arrebatados en júbilo inmortal, en júbilo inmarcesible, a los miembros de la Mesa de Unidad Nacional. Y es que supuestamente la ONU va a venir a verificar aquí no se sabe qué, pero ya sabemos que la ONU no va a venir, sino que va a nombrar unos miembros de la CELAC. Y estamos muy interesados en que usted nos explique qué es la CELAC y dónde funciona la CELAC y cómo opera la CELAC. Y la tercera pata de la mesa es una comisión formada por el gobierno y por las FARC, de manera que vamos a estar muy tranquilos. Pero ¿cuál es su punto de vista sobre esta nueva pantomima del gobierno de Juanpa? Usted lo ha dicho, lo primero es que yo creo que aquí hay una enorme pantomima. Esto sale en medio de esta enorme crisis fiscal, un gobierno derrochón que acabó con la mayor bonanza de la historia de Colombia, presupuestos, doctor Londoño, de más de 200 billones cada año. Sin embargo, no quedó una vía, una escuela, una construcción importante para el país. Por supuesto, tampoco quedó seriedad en la inversión social. Aquí lo que hemos visto es la dilapidación del recurso público, la vuelta a la corrupción. No sé si tuvo oportunidad de ver la encuesta de Gallup, donde el gobierno Santos tiene una percepción de corrupción superior a los últimos 20 años, el gobierno más corrupto en los últimos 20 años. Y entonces, cuando empieza a haber críticas sobre los contratos de los ministros que tienen sus esposas ganando 5.000 millones de pesos, cuando empieza a haber críticas sobre la nueva burocracia donde se han alcanzado 19.000 nuevos cargos de planta y además de eso más o menos 76.000 nuevos contratistas, cuando hemos visto la dilapidación de 2.3 billones de pesos en publicidad y eventos, cuando entonces el país está enardecido por lo que consideramos un atropello contra la soberanía de este país, cuando se vende Isagen prácticamente regalada, no a una empresa dedicada al sector de la energía, sino a un fondo ubicado en las islas de Centroamérica con dudosa reputación, cuando además de eso se ha logrado que el país entero entendiera la importancia de Isagen y simplemente se coge y se vende sin ningún respeto por la voluntad de los ciudadanos. Entonces, cuando todo esto estaba cristalizándose y la gente estaba muy indignada con el gobierno, resulta que nos lanzan que ahora sí, el proceso es irreversible. Yo ya no sé cuántas veces, doctor Londoño, hemos oído esa frase. Lo que sí es cierto es que no solamente es ridículo, sino que no anunciaron nada. Porque, como usted lo decía al principio de su intervención, aquí lo que no se sabe es qué es lo que se va a verificar. Se habla de una verificación, pero de un desarme y de unas zonas de concentración donde nadie sabe si esto realmente es que van a guardar las armas en un closet, si es que les van a dar salvoconductos mientras a los colombianos se los quitan, si es que van a hacer nuevas zonas de distensión, que es lo que se rumora en el Cauca, doctor Londoño, donde le cuento que ya hay varios municipios donde se anuncia que allá van a ser las nuevas zonas de concentración, que son zonas de distensión con otro nombre. Entonces, nos hablan de que la CELAC, que la ONU va a venir a mediar, y resulta que uno lee los asuntos y resulta que no hay tal. Usted lo explicaba muy bien, no va a venir la ONU, sino que la ONU va a nombrar unos países que se dediquen a esta verificación. Y entonces, ¿de dónde salen los países? No, pues nada más ni nada menos que de la CELAC. La CELAC no es sino una organización que creó Hugo Chávez, de manera que de espíritu democrático poco, una organización que hoy preside Ecuador con una importante vocería de Cuba, de manera que aquí lo que nos están diciendo es que son los mismos con las mismas. El presidente Santos dice que entonces no van a ser los países limítrofes, pero bueno, puede ser un Nicaragua, un buen amigo de las FARC que se encargue de la verificación, y que esa verificación además no va a ser armada. Y ahí le surgen a uno nuevas preguntas, doctor Londoño. Este anuncio, pues como decíamos, no dice nada, pero sobre todo sí crea muchas preocupaciones, porque uno no sabe si es que van a entregar las armas o no. No se sabe cómo van a ser estas famosas zonas de concentración que tienen una pinta ya muy específica
de ser más bien unas lindas y amplias zonas de distensión. Y por otra parte, si la fuerza pública va a estar o no va a estar en estas zonas, o simplemente es que nos van a llevar a que la fuerza pública y la policía salgan y entonces las FARC asuman el control sobre varios y amplios sectores del territorio nacional. Senadora, en un debate que le escuchamos a usted, donde la vimos a usted enfrentada a Roy Barreras, él dijo, no una vez, sino varias veces, que la ONU venía a verificar la entrega de las armas a las FARC, su desarme efectivo. ¿Usted tiene noticia de que las FARC hayan dicho siquiera una vez que van a entregar las armas y se van a quedar desarmadas? Porque Roy Barreras lo dijo, no en presencia suya, pues que ya es mucho, sino en presencia de todos los colombianos, en un debate en la televisión, y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. La ONU va a venir a verificar cómo las FARC entregan las armas. ¿A quién? Hombre, ¿en qué circunstancias? ¿Cómo? El tema central, doctor Londoño, como yo se lo había dicho, es que ellos no tienen ni idea, porque es que no se han acordado de esos puntos. Se habla de una verificación y no dicen qué es lo que van a verificar. Entonces es muy, digamos, iluso el tema de lo que se va a hacer o no se va a hacer, porque realmente aquí lo que estamos viendo es que nos anuncian que se va a verificar algo, pero Roy Barreras no tiene ni idea si eso es lo que van a hacer o no van a hacer. Es el tema central de si van a entregar las armas o no. El presidente Santos ahora ha salido con una cosa que eso es una diferencia semántica que no tiene nada que ver, pero la realidad, doctor Londoño, es que usted se acordará que yo en la hora de la verdad hice la denuncia que en el 2013 el general de frontera ecuatoriano, el general Proaño, había anunciado o había denunciado que durante ese año se habían incautado un sinnúmero de armas de alto poder, las más que se hubieran incautado en los últimos años, precisamente porque las FARC, desde que había iniciado el proceso de paz, estaban comprando muchísimas armas. Luego viene ese escándalo de los 3 containers de armas que encontraron en Cartagena, que iban supuestamente, según de información de inteligencia, hacia Cuba, pero que según información de inteligencia venían para las FARC. El gobierno, muy avispado, dejó seguir esas armas hacia Cuba. Entonces, aquí ha habido unas compras de armas, y yo me pregunto, el gobierno ya tiene un inventario de lo que tiene las FARC como armas, lo que tienen las FARC en términos de granadas antiaéreas, antimisiles, bueno, todo lo que han ido comprando en estos últimos años, amparados por el proceso de paz, y es que nos van a entregar unos rifles viejos y un par de escopetas, o realmente va a haber un desarme. Ahora, Roy Barreras, sí, usted tiene razón, allá dijo todo eso, y no hubo ninguna posibilidad de que eso sea cierto, porque esto no ha pasado, eso no está acordado. Como no está acordado tantos otros temas que nos han dicho, que por ejemplo no iba a haber impunidad, que no sé qué, que nos lo decían en todos los debates, doctor Londoño, y lo que ha resultado siendo cierto es que todo lo que ha dicho el Centro Democrático ha sido totalmente veraz, y todo lo que ha dicho el gobierno ha sido mentira. El último en decirlo fue Yesid Reyes, el ministro de Justicia. Dijo, refiriéndose a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que aquí no va a haber impunidad porque en los acuerdos se dice que no va a haber impunidad. Entonces, los acuerdos lo dicen, pero a ver, ¿qué clase de castigo es el que se va a imponer? ¿Dónde están las cárceles? ¿Dónde están los medios de reclusión? ¿Dónde está el IMPEC dispuesto para recibir prisioneros a esos bandidos que están en La Habana y a todos los cabecillos de las FARC? ¿Dónde? En ninguna parte. De eso no se habla en absoluto. Y se va a verificar en unas zonas de concentración, senadora. Ese sí que es un tema grave. Las FARC están pidiendo como 30 o 40 sitios de concentración. El gobierno parece inclinado a darle 7, pero a mí me da lo mismo 7 que 80. Lo definitivo es saber qué superficie del territorio nacional comprenden esas zonas llamadas de concentración. ¿Usted qué sabe sobre el particular
¿O qué ha dicho el gobierno? ¿Qué tamaño van a tener las zonas de concentración? ¿Quiénes van a vivir dentro de las zonas de concentración? Porque las FARC dicen que ahí van a vivir ellos, sus parientes, sus amigos y los que quieran someterse a esa nueva Colombia que ellos van a dirigir. ¿En qué superficie del territorio nacional y en dónde? ¿Usted qué sabe? Pues doctor Londoño, hay dos versiones, las dos muy preocupantes y muy, digamos, bien fundamentadas en sus fuentes. La primera es la del gobierno, que dice que no, que estos son puntos como colonias penitenciarias donde van a estar las FARC y que en principio no van a incluir la población civil y que la fuerza pública tendrá acceso. Entonces eso uno en principio no le encontraría ningún problema, serían algo así como los ralitos con los que se inició lo de los paramilitares, pero cuando usted va al departamento del Cauca y habla con los ciudadanos que viven en las zonas donde las FARC tiene mayor presencia, lo que informan allá es que las zonas van a ser zonas amplias, pedazos muy significativos de los municipios, incluso hay declaraciones de líderes de las FARC que dicen que ellos no van a dejar de tener contacto con la ciudadanía, de manera que cascos urbanos podrán quedar dentro de las famosas zonas, que son más bien zonas de distensión y que el propósito de estas zonas es que tengan un régimen administrativo parecido al de las zonas de reserva campesina, es decir, serían el primer escaño para convertirse en zonas de reserva campesina, y eso de pronto a los oyentes les suena que querremos decir con las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina, según la ley, tienen un régimen muy parecido al de los resguardos indígenas, es decir, que tienen autonomía en términos de la administración de los recursos, de casi que la tributación, de la aplicación de la ley con autoridades propias. Entonces, ha ido avanzando. Uno no sabe si casualmente la cantidad de autonomía que le han dado a los resguardos durante este gobierno, donde usted lo sabe, les entregaron la administración de los recursos para salud y para educación y la definición de los contenidos educativos por parte de las mismas autoridades locales. Esto lo que significa es que el Estado central y el Estado nacional cada vez está perdiendo menos presencia e injerencia en esas zonas, es decir, ellos tienen autoridades propias, aplican su propia ley, aplican su propia educación, manejan ellos mismos los recursos, el Estado se limita a girar la plata. Entonces, lo que se dice en el Cauca y lo que le comenta a uno la gente de Toribío y de los municipios donde las FARC tienen una presencia importante es que van a aplicar exactamente lo mismo que de los resguardos en esas zonas y que empiezan a constituirse entonces, doctor Londoño, el anhelo que tenía las FARC de las repúblicas independientes. Yo le he contado a usted que a mí me ha contado mi papá cómo cuando el presidente Valencia se posesiona, encuentra 17 repúblicas independientes declaradas sobre el territorio, de las cuales una de ellas era Marquetalia. Entonces pareciera que el gobierno nos va a devolver a esas épocas donde las FARC parecen haber ganado todo. Doctor Londoño, yo el otro día pensaba, si las FARC hubieran derrotado al Estado colombiano, no tendrían tantas concesiones ni les había quedado tan fácil arrebatarnos el poder y tomar control sobre el territorio y el poder público colombiano. Pero es que lo derrotaron porque se tomaron el poder a través de Santos, de los dos Santos, de Juan Manuel y de Enrique, cuya participación en todo este proceso no ha sido suficientemente valorada ni comprendida, pero que es el elemento real de poder detrás del trono, es el que mueve todos los hilos de esta farsa que se ha montado a propósito de la paz. A través de eso se tomaron el poder, ellos son los que mandan. En La Habana se decide todo, en La Habana decide que hay que acabar con los azucareros, en La Habana se decide que hay que acabar con Fedegan y con el Fondo Nacional del Ganado, en La Habana se decide que hay que seguir metiendo a la cárcel al uribismo, en La Habana se decide todo, la suerte del país se está manejando desde La Habana desde hace rato. ¿Y qué va a pasar, senadora, con las zonas cocaleras? Es que el país se convirtió en un mar de coca. Ayer hablábamos con el señor comandante del Ejército Nacional, un gran general, general Alberto Mejía, y nos decía que el ejército había cumplido su tarea porque el año pasado había erradicado 6.000 hectáreas de coca. Y parece que estamos por el lado de 140 o 150.000 hectáreas de coca. Esas 6.000 hectáreas las reemplazan en 15 días. Senadora, y esas zonas cocaleras, especialmente
en las fronteras, como les regalamos las fronteras al narcotráfico, 10 kilómetros de profundidad sobre las fronteras. Están en el Catatumbo, están en Arauca, están en el sur del país, en toda la frontera con el Ecuador y con el Perú también. Entonces, senadora, ¿qué nos va a quedar de país si esas zonas cocaleras también van a quedar dominadas por las FARC? ¿O no será que allá hacen también zonas de concentración? Pues doctor Londoño, lo que estamos viendo en el país en términos de la política antidrogas es un enorme fracaso. Este gobierno ha permitido un crecimiento superior al 44% de los cultivos ilícitos y a la producción de cocaína, que ha colocado a Colombia en la vergonzosa posición de ser otra vez el primer productor de coca. Entonces este gobierno habla mal del Plan Colombia y ahora quiere irse a juntar con Obama y con Clinton y con Bush y dice, y que lo acompañen el presidente Uribe y el presidente Pastrana. Gran mentira. El que va a ir a acompañar allá es el presidente Santos, que ha sido el destructor del Plan Colombia y su mayor crítico, porque aquí lo hemos oído en varias reuniones hablando de que la política antidrogas es un fracaso y que eso se debe suspender y que por lo tanto hay que buscar es la concertación con las comunidades. Entonces él suspendió las fumigaciones, perdió el control sobre las zonas de frontera y ha permitido un crecimiento exorbitante de los cultivos ilícitos y de la producción de coca. La solución, doctor Londoño, ya la experimentaste, que fue en el Catatumbo. Usted se acordará el expresidente Pastrana con el senador Iván Cepeda yendo al famoso paro de campesinos del Catatumbo que protestaban porque se iba a fumigar la coca. Y entonces el gobierno decidió que lo que había que hacer era lo que se llama los acuerdos del Catatumbo, mediante los cuales los campesinos se comprometían a erradicar voluntariamente los cultivos de manera que se acabara el narcotráfico, y desde hace más de 2 años se suspendió la fumigación en el Catatumbo. El resultado, doctor Londoño, lo presenté yo en la legislatura pasada en un debate que hicimos en Comisión Primera, donde mostrábamos los crecimientos en el Catatumbo, que han sido superiores al 100% en algunos municipios, y en el consolidado, pues el Catatumbo simplemente hoy es uno de los lugares de mayor producción de drogas, eso sí, muy bien financiado por el Estado. Entonces yo creo que ese modelo que ya se ensayó en el Catatumbo, que le van a aplicar al resto del territorio nacional, pues simplemente va a convertir a Colombia en un gran sembrado de coca y de marihuana y en un enorme laboratorio que va a terminar por destruir lo que nos dejen los mineros criminales de nuestros ríos, porque doctor Londoño, la situación en toda la provincia colombiana es un desorden y un caos muy grande que ha ido impidiendo la posibilidad de que los ciudadanos encuentren algún tipo de refugio, de asilo frente al Estado. Lo que hay es un abandono total de las condiciones, de manera que esa política antidroga va a terminar siendo una política fracasada también. Esa es una política prodroga. Es que no se le olvide que no solamente suspendieron las fumigaciones aéreas para darles la garantía de que los aviones no los van a molestar, suspendieron los bombardeos, de manera que pueden poner sus campamentos en esos campos sembrados de droga con toda tranquilidad, campamentos hermosos, bien dotados, para manejar desde ahí a los campesinos que son sus esclavos. Suspendieron la extradición. De hecho, acabaron con la extradición con la extinción de dominio. Todos los elementos fundamentales de la lucha contra la droga las acabó este gobierno, y por eso estamos convertidos en un mar de coca. Eso es lo que nos tiene y lo que nos sostiene en una economía subterránea que no ha sido valorada. Aquí estamos en una crisis económica pavorosa, crisis económica que no se extiende a los grandes beneficiarios de la devaluación del peso colombiano, que son algunos exportadores de cosas tradicionales que ahí logran sobrevivir, unos floricultores, los cafeteros que no se han acabado de arruinar por la devaluación, y finalmente los grandes beneficiarios, los productores de cocaína y los productores de oro. Esos son los grandes beneficiarios de todo este proceso económico. Senadora, se olvida un pequeñito detalle que usted tampoco ha mencionado. Y es que en la comisión verificadora estará la ONU, que no está, eso ya lo sabemos. Sí. Nombra países de la CELAC, que es nombrar a Cuba y a Venezuela, para que vengan aquí a manejar las cosas. Y hay un tercer miembro, una tercera pata de la mesa,
que la escogen entre el gobierno y las FARC. ¿Cómo le parece? No, pues doctor Londoño, eso es la misma fórmula para el famoso tribunal en el que nos van a someter a todos, usted, yo, los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, y todos los ciudadanos de Colombia, a rendirle cuentas a unos delegados del gobierno representado por el clientelismo y la corrupción, y el terrorismo de las FARC, y el narcotráfico, y el secuestro y la extorsión. Entonces resulta que aquí nos hicieron una inversión de los valores, y esos mismos van a verificarse a ellos mismos. ¿Quién le cree? Si no se le puede creer ni al gobierno. No, pero pues al gobierno es al primero al que no hay que creerle, porque miente y engaña todos los días. Ha engañado al país sobre todo, inclusive sobre una crisis económica pavorosa que se nos vino encima y que el gobierno negó y negó y negó de 10.000 maneras. Y ahí estamos metidos en la mitad de la crisis económica. Perdimos a Ecopetrol con una pérdida que en libros, pues para los accionistas, para los capitalistas no vale sino 180 billones de pesos. Billones de los de verdad. Ah, bueno, eso vale. Eso vale, si usted mira el precio de Ecopetrol antes de la crisis y el precio de Ecopetrol hoy y lo multiplica por el número de las acciones, lo que el gobierno ha perdido son 180 billones de pesos. Sin y de contar eso no lo que pierden los ciudadanos que han invertido su dinero ahí, ¿no? 300.000 ciudadanos, es una DMG montada por el gobierno de Santos, porque resolvió repartir en dividendos todo lo que producía Ecopetrol y la dejó sin planes de expansión, sin diversificación de actividades económicas y Ecopetrol quedó en la deplorable condición en que se encuentra y de eso no se habla. Como no se habla de los grandes temas nacionales, de una situación del país que va siendo insostenible, pero que nadie menciona. Bueno, senadora, queda para mejor oportunidad, pero mejor oportunidad muy próxima, que es el tema del plebiscito. El gobierno ya lanzó su campaña, el gobierno está trabajando, ya destacó los ministros que van a hacer publicidad en todo el país, y nosotros en silencio. En política no hay nada peor que las... No hay nada peor que las decisiones inoportunas. El que manda en el país, que son las FARC, ya dijeron que ellos no quieren plebiscito. El doctor Álvaro Leiva, que estuvo en el foro que se hizo en el partido, dijo que ni siquiera nos preocupáramos de ese tema, que él está completamente seguro que no había plebiscito, que las FARC lo que quería era una constituyente y que ellos insistirían en eso. Y ya sabemos cuál es el camino de las peticiones de las FARC ante el gobierno. Todo lo que ellos pidan será concedido. Claro, pero también sabemos de cuáles son los engaños, a la gente se la adormece, se le miente y a última hora se le sale con que la criatura está viva. Entonces, téngale cuidado al plebiscito, ya pasó la norma a la consideración de la Corte Suprema, quedó en manos del magistrado Vargas Silva, que es lo mismo que quedar en manos de Juanpa o de Timochenko, de manera que ya sabemos cuál va a ser el resultado. El plebiscito de parte del gobierno está vivo y coleando y va adelante con él. Y las FARC se están negando auténticamente o como estrategia para adormecernos y para que no empecemos a hacer la gran campaña, para que la gente no se deje comer a cuentos, porque lo que hay con el plebiscito es la consolidación de una dictadura en favor de las FARC. La dictadura, doctor Londoño, que se nos viene. Ahora nos llaman a sesiones extraordinarias para nuevas facultades para el presidente para que pueda hacer las famosas zonas de concentración o zonas de distensión. Y viene después de eso el acto legislativo para la paz, que es lo que vamos a discutir ya en la legislatura propiamente dicha. 6 meses de facultades extraordinarias a Juan Manuel Santos para que expida todas las leyes ordinarias que le encuentren necesarias para las FARC y adiciónele a eso el famoso congresito, que es la Comisión Legislativa Especial que convierte al Congreso en un simple notario. De manera que aquí, con todos los poderes que está asumiendo Juan Manuel Santos, pues dictadura vamos a tener independientemente a todo y sobre todo, doctor Londoño, en detrimento de todas las fuerzas vivas de la nación. Porque usted ha visto la actitud de este gobierno. Si hay un gremio que se le opone, entonces le quitan la administración del Fondo Nacional del Ganado, como le ha ocurrido a Fedegan. Ya incluso en el Congreso se rumora que el gobierno ya tiene sus candidatos, hablan de Alejandro Eder, entre otros, para reemplazar a José Félix Lafurí y poderle devolver a Fedegan el fondo, porque no se lo entregarían a ningún miembro de oposición, sino a un miembro del gobierno,
que llegue a hacer política con esos recursos para obligar a los ciudadanos a aceptar el proceso de paz. Usted sabe lo que pasó en la elección del presidente de la ANDI, donde el gobierno impuso a quien era su propio funcionario, y seguimos avanzando por el camino de la persecución política. ¿Qué le parece a usted la investigación a Pacho Santos, al doctor Velázquez de Presidencia? En fin, esto es un régimen que por un lado miente y por el otro persigue. Sí, señora, por eso no le podemos decir que sí a la entrega al país. Hay que salir a decir que no, cueste lo que cueste y pase lo que pase, pero eso ya lo conversaremos a fondo. En todo caso, no olvide lo que le digo, nada peor en política que las decisiones inoportunas, las decisiones tardías. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, como siempre, un inmenso honor poder conversar con usted, con sus oyentes, deseándoles a todos un muy feliz día. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático Generación del 14. ¡Ay, que no hubiera sido por esta generación! ¡Ay, que no hubiera sido por el presidente Uribe comandando este grupo de colombianos que desde el Congreso de la República libran una batalla inmensa por tratar de salvar el país, de un país anodino, de un país sordo, de un país que no se mueve, de un país melancólico, que expresa su tristeza y su dolor en las encuestas, pero que no se mueve a la protesta, la sagrada función de la protesta. Mientras tanto, acaban con el Fondo Ganadero, con la Federación de Ganaderos, acaban con la industria azucarera, acaban con todo lo que suponga o se suponga que es oposición al régimen. Paloma Valencia estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.